Hoy vamos a hablar de VLAN, qué es un VLAN, para qué sirve, qué tipos de VLAN hay, es lo que vamos a explicar hoy, va a ser el primer vídeo sobre VLAN. ¿Y por qué? Porque se utilizan muchísimo, básicamente no hay ninguna empresa que tenga una infraestructura un poquito grande que no tenga VLAN, y luego también a nivel doméstico, como vamos a ver ahora, también son muy importantes y también las podemos utilizar, y yo de hecho ya sabéis que aconsejo utilizarlas. Ahora voy a explicar qué es lo que es. ¿Qué es una VLAN? Su nombre lo dice, Virtual LAN, es una red virtual. ¿Y qué ventajas tiene el montar una red virtual, una VLAN o varias VLAN frente a una red física? Tiene muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque vamos a poder separar redes de una manera lógica. De una manera física sería a través de hardware, a través del cableado físico, y de una manera lógica sería, como su nombre indica, a través de redes virtuales. Imaginad, por ejemplo, una empresa que tiene varios departamentos. Tiene el departamento de ingeniería, el de marketing, el de recursos humanos, una red de invitados, es decir, tiene varios departamentos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no quiere que se mezclen las redes. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no quiere que la gente de ingeniería acceda a los recursos de, por ejemplo, de marketing, o los de marketing a los de recursos humanos. ¿Cómo se puede hacer? Muy sencillo, con varios switches y montando varias redes. Aquí tenemos nuestra empresa. Y en primer lugar tendríamos una red que sería una red física, la red de ingeniería con su AP, con sus dispositivos conectados. Después tendríamos otra red totalmente diferente que sería la de contabilidad. Y finalmente podríamos tener una tercera red, por ejemplo, para todo el tema de seguridad, las cámaras de videovigilancia, el servidor de videovigilancia, que también sería una red aparte y serían todas redes independientes. Y montado de esta manera serían redes diferentes, pero serían redes físicas. Pero ¿cómo lo podemos hacer de otra manera? Con redes lógicas colocaríamos un único switch en vez de 3 switches, eso sí, tendría que ser un switch gestionado. ¿Y cómo lo configuraríamos? De esta manera, crearíamos una VLAN que iría a parar a unas bocas del switch, después crearíamos una segunda VLAN, por ejemplo para la gente de contabilidad, que iría a otras bocas del switch, y finalmente una tercera VLAN para todo lo que tenga que ver, en este caso para videovigilancia y seguridad. Luego, por otro lado, tenemos el problema del broadcast, del tráfico broadcast. Eso lo expliqué en el último vídeo del curso de redes, aquí os lo dejo en el último vídeo que he hecho. Y como os comentaba, cuando tenemos mucho tráfico broadcast, porque tenemos muchos equipos, también tenemos un grave problema. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, dividir la red, segmentar la red. ¿Cómo lo podemos hacer? Como os he comentado antes, con varios switches, dividimos la red en varios switches y ya está. Pero eso también es un problema. Eso sería una segmentación a nivel físico. ¿Cómo se haría? Muy sencillo, en ambos casos yo cogería un switch y si aquí yo tengo X puertos conectados y quiero segmentar la red, ¿qué es lo que hago? Cojo un segundo switch, este de aquí, y divido la mitad, así, y divido la mitad de los enlaces, la mitad de las conexiones, uno para cada switch. Pero ¿qué ocurre? Que necesito dos switches. ¿Que quiero dividir en 3 redes? Necesito 3 switches. ¿Que quiero dividir en 4? Necesito 4 switches. A ver, que esto lo dejo aquí. Y luego, el tener redes lógicas es mucho mejor que tener redes físicas. ¿Por qué? Por lo siguiente, mirad. Imaginad que yo tengo este switch, tengo este equipo y está, por ejemplo, en una empresa. Y yo digo, mira, las 3 primeras bocas, los 3 primeros puertos para ingeniería, los 3 siguientes, por ejemplo, para marketing, luego 2 para recursos humanos. Y digo, no, tengo que separar la red. Y yo lo separo, como he dicho, en varios switches. Y digo, pues ahora este switch va a ser para recursos humanos, este otro switch va a ser para ingeniería. Y coloco 3 switches. Y le conecto los puertos, los cables Ethernet a cada una de las bocas. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor luego un ordenador, un equipo que estaba conectado a este switch, ahora digo, no, es que ahora este equipo ya no pertenece a recursos humanos y ahora va a pertenecer a ingeniería. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir físicamente, desconectar el cable y conectarlo en el switch que le corresponde. Imaginad que yo tengo este switch que es de, por ejemplo, de 8, de 9, de 10 puertos. Y este, que por ejemplo, imaginad que este es el de ingeniería, de repente me hacen falta más ingenieros, contrato a más ingenieros y hago corto de puertos, y a lo mejor tengo el switch que a lo mejor es el de recursos humanos, que le sobran 4 o 5 puertos. ¿Qué ocurre? Que si lo he separado físicamente tendría que colocar otro switch con otros puertos adicionales para poder darle servicio, por ejemplo en este caso a ingeniería, cuando tengo infrautilizado el de recursos humanos. ¿Qué ocurre si lo hago a nivel lógico, si lo hago a nivel de VLAN? Muy sencillo. ¿Qué es lo que hago? Digo, mira, este switch imaginariamente lo parto en 2 o lo parto en 3 y digo, las 3 primeras bocas los 3 primeros puertos son para, como he dicho antes, para ingeniería. Los 3 siguientes son para recursos humanos. Los 2 siguientes son para contabilidad, para quien sea. Pero luego digo, no, este puerto de aquí, donde venía a parar este ordenador,
Ahora me interesa más que vaya a recursos humanos. Muy sencillo, yo lo que digo es, la VLAN de aquí, que era de contabilidad o de ingeniería, ahora va a pasar a ser parte de recursos humanos. Que este switch lo tengo completo y tengo otro switch con puertos libres y me hacen falta 2 puertos más, por ejemplo, para ingeniería. Muy sencillo, yo voy y le digo a ese otro switch, oye, estos 2 puertos ahora son de ingeniería y esta va a ser la red de ingeniería. Ahora imaginad que por el motivo que sea, el ordenador 4 de ingeniería queremos pasarlo a contabilidad. ¿Cómo lo tenemos que hacer en el caso de que sea una separación física? Muy sencillo, tenemos que desconectar el cable del switch ingeniería y conectarlo al switch contabilidad. Hay que hacerlo de manera física, tenemos que soltar un cable y conectarlo en el otro sitio. Y a lo mejor ese switch está cerca o a lo mejor ese switch está lejos y tenemos que tirar un cable nuevo. ¿Y cómo lo haríamos en un escenario de VLAN? Muy sencillo, el ordenador 4 no tendríamos que tocar nada, no habría que tocar ningún cable. El mismo cable, ¿qué es lo que haríamos? Sin cambiarlo de puerto, sin hacer nada, le diríamos, ahora en vez de pertenecer al VLAN 1, que está pintada de color blanco, vas a pertenecer al VLAN 2. Y automáticamente ese ordenador pasa a formar parte de la red de contabilidad, deja de pertenecer a ingeniería y va a poder acceder a todos los recursos de contabilidad, sin tener que tocar ningún cable. Por lo cual, el tener redes lógicas es muchísimo más importante y es muchísimo mejor a nivel de gestión que el tener redes físicas. Y luego también, de cara a la seguridad, también es muy importante. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si yo tengo las redes separadas, ¿qué es lo que puedo hacer? Si tengo las redes separadas tanto de manera física como de manera lógica, pero como acabamos de ver de manera lógica es mucho mejor, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, si por ejemplo tengo algún problema, no sé, un ransomware o un ciberataque, tengo cualquier problema en una de las redes, las otras redes, como son totalmente independientes, como un equipo no se ve a otro, ¿qué es lo que ocurre? Que no vamos a tener ningún problema. Lo que le afecta a una red no le afecta a la otra red. Son redes totalmente independientes, exactamente igual que si fuera a nivel físico, como si fueran hardwares independientes, pero a nivel lógico, pero son totalmente independientes. La seguridad también es muy importante cuando segmentamos o separamos redes. Aquí en este caso, cuando son redes físicas, la red de ingeniería está totalmente aislada de la red de contabilidad. Es decir, por ejemplo, este equipo de aquí podría enviarle información a este equipo de aquí, se podría comunicar, cualquiera de estos podría imprimir a través de esta impresora en red, podría ver los equipos que están a través de la Wi-Fi, este ordenador es exactamente lo mismo, pero ninguno de estos equipos podría acceder a este servidor, ni podría acceder, por ejemplo, a este teléfono móvil, podría acceder a la impresora. Y ninguno de estos equipos o de estos equipos, tanto los de ingeniería como los de contabilidad, no podrían acceder ni al servidor de videovigilancia ni podrían acceder a las cámaras de videovigilancia, porque son redes separadas. Sí que podrían acceder unos equipos a otros si a través del router los unimos, pero si no los unimos a través del router, que sepáis que son redes separadas. De tal manera que si, por ejemplo, esta red de aquí sufre un ataque de ransomware, este equipo de aquí se infecta y infecta a todos estos equipos de la red, el resto de los equipos, todos estos, los de contabilidad y los de seguridad, estarán a salvo. Y aquí en el caso de las VLAN sería exactamente lo mismo. Los equipos de la línea blanca, de la VLAN blanca de ingeniería, entre ellos se podrían ver, entre ellos se podrían comunicar, podrían enviar información para que imprimiera la impresora, pero este ordenador de aquí, aunque está físicamente cerca de ellos, como pertenece al VLAN 2, sí que podría acceder a este servidor, pero no podría acceder a la impresora. Exactamente igual con las cámaras de videovigilancia, y si alguno de estos equipos se infectara o tuviera cualquier problema, el resto de la red, el resto de las VLAN estarían separadas y estarían totalmente aisladas. Y dentro de las VLAN vais a ver que tenemos dos tipos de VLAN. Cuando vamos a configurar un switch vais a ver que hay dos tipos, unas que pone tagged y otras que pone untagged, o etiquetadas o desetiquetadas. ¿Eso qué quiere decir? Muy sencillo. Los puertos de cada switch, voy a coger un switch para explicaroslo mejor. Si configuramos VLAN dentro de cada puerto de este switch, ¿qué es lo que ocurre? Que desetiquetado untagged solo puede haber una VLAN por puerto, es decir, solo puede haber una VLAN aquí, por ejemplo, el VLAN 2, aquí el VLAN 3, otra vez aquí la 3, aquí la 4, solo puede haber por cada puerto una VLAN desetiquetada, untagged. Pero también podemos hacer una cosa, decir, bueno, como es algo que es lógico, que no es a nivel físico, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que puedo hacer? Decir, bueno,
A mí en este puerto me interesa que entren 3 VLAN, por el motivo que sea. Puedo decirle que por aquí va el VLAN 2, 3 y 4. Pero si yo meto varias VLAN en un puerto, ¿qué es lo que ocurre? Que tendremos que diferenciar cada VLAN de dónde es o de dónde proviene. ¿Y eso cómo se hace? Poniéndole una etiqueta. El famoso paquete que enviamos nosotros información a través de una red, que la información se trocea y se mete en paquetes, aquí a nivel de capa 2, porque todo esto de las VLAN es a nivel de capa 2, ¿qué ocurre? Que se llama trama, y ¿qué es lo que hacemos? A ese paquetito, a esa trama, le ponemos una etiqueta, por eso se llama tagged, etiquetado. Cuando saca por aquí el paquete de información, le pone esa etiqueta. Y cuando llega al otro switch, cuando llega al destino, ¿qué es lo que hace? Le quita las etiquetas y separa las VLAN. Es decir, imaginad, por ejemplo, este switch, que por el puerto 1, no sé si este es el 1, sí, por el puerto 1 sale la VLAN 2, 3 y 4. Y cuando llega a otro switch, le llega, ahora este que fuera el switch de recepción, por ejemplo, le llega a este puerto, le llega al puerto número 2 y me dice que aquí hay 3 VLAN, la 2, 3 y 4. Y según como tengas configurado el switch, le puedes decir la VLAN 2, sácamela por este puerto, la 3 por esta y la 4 por esta. Y ya me la sacar desetiquetadas, porque, como hemos dicho, solo puede haber una VLAN desetiquetada por cada puerto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los equipos generalmente no entienden de VLAN. Se pueden configurar los ordenadores, lo veremos en otro vídeo, se pueden configurar para que sí que los entiendan, pero lo normal es que los etiquetados, los trunk, también lo vais a ver como trunk, cuando van varias VLAN dentro de un mismo cable, ¿qué es lo que ocurre? Que se hace generalmente a nivel de switches o de router, y luego por cada puerto ya sale desetiquetado y es lo que va a parar ya a cada equipo, a cada ordenador o una cámara IP o donde sea. Y eso sí, cuando van etiquetadas, cuando tenemos un trunk, cuando agrupamos varias VLANs en una, ¿qué es lo que ocurre? Que van todas por el mismo cable. Si yo quisiera llevar 4 enlaces a este switch, ¿qué es lo que haría? Necesitaría gastar 4 puertos, un cable por cada puerto. Sin embargo, a través de un trunk, a través de las VLAN, ¿qué es lo que puedo hacer? A través de un único cable puedo llevar 4 señales, puedo llevar 4 VLAN. Eso es muy importante. Vamos a ver qué es eso de tagged y untagged. Nosotros tenemos aquí este switch, el cual tiene 3 VLAN y al cual están conectados todos estos equipos de aquí, bien sea directamente o a través de un AP, a través de un punto de acceso Wi-Fi. ¿Cómo está configurado? Aquí, como podemos ver, serían todos puertos untagged, es decir, sin etiquetar. ¿Por qué? Porque cada puerto tiene solo una única VLAN, es decir, este puerto de aquí, que pertenece al VLAN 1, no hace falta que ningún equipo que se conecta a él, ningún ordenador ni nada, tenga ninguna configuración en especial. ¿Por qué? Porque en el momento que conectamos cualquier equipo a esta boca del switch, automáticamente va a adoptar la VLAN 1. Se va a configurar con la configuración que tengamos en la VLAN 1. Lo mismo ocurriría con este y con este. Con estos puertos de aquí ocurriría lo mismo, pero en este caso con la VLAN 2. Este servidor estaría conectado a este puerto y automáticamente tendría la VLAN 2. Y lo mismo ocurriría con este ordenador, con este y con este punto de acceso Wi-Fi. Y este teléfono, como estaría conectado a este punto de acceso Wi-Fi, que está conectado a un puerto untagged que está en la VLAN 2, se conectaría a la VLAN 2. Y exactamente lo mismo aquí con la VLAN 3. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todos estos equipos tengan salida de Internet? Los tenemos que conectar, como es lógico, a un router. En este caso le hemos dado salida a la VLAN 1 a través de este puerto de aquí a la VLAN 2 y aquí a la VLAN 3, que están conectadas a este router. Evidentemente, como podéis ver, es un router doméstico. He colocado esta imagen más que nada para que se viera bien que es un router, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es, como he dicho, que llegan las conexiones al router y ya del router tendrían todos conectividad hacia Internet. ¿Qué ocurre aquí? Que para conectar todos estos equipos al router gastamos 3 puertos del switch y en el router gastamos 3 puertos porque tiene que haber un puerto para cada VLAN. ¿Por qué? Estos puertos de aquí, si son untagged, en este puerto de aquí no puede haber 2 VLAN, porque son puertos untagged, es decir, no podemos conectar algo que pertenezca a 2 VLAN. Este sería un escenario que podríamos configurar, pero tendríamos aquí un desperdicio de 3 puertos. ¿Qué es lo que se suele hacer? Un trunk. ¿Qué es un trunk? Esto de aquí.
fusionamos las tres VLAN en una única VLAN, de tal manera que ahora lo que podemos hacer es que las tres VLAN vayan a través de un único puerto. Aquí está, y ahora sí, este puerto de aquí sí que tiene tres VLAN. Es lo que se llama un puerto etiquetado o un puerto trunk, porque las tres VLAN van a pasar a través del mismo cable. Y ahora vamos a ver otro escenario donde se utilizan mucho los puertos trunk. Tenemos este switch conectado al router, esta es la configuración que hemos visto hasta ahora, pero ¿qué ocurre? Que necesitamos más puertos, necesitamos más switches y necesitamos más puertos. Y necesitamos mantener las VLAN, necesitamos mantener las VLAN. ¿Qué podemos hacer? Conectar otro switch. ¿Y cómo lo conectaríamos? De la siguiente manera, lo conectaríamos así. Lo conectaríamos a través de un trunk. ¿Por qué? Porque si no utilizáramos trunk, que evidentemente podemos hacerlo sin utilizar trunk, sin utilizar etiquetado, lo que ocurriría sería que gastaríamos tres puertos que irían a parar al router y otros tres puertos para comunicar un switch con otro. Perderíamos un montón de puertos. Si en vez de tener 3 VLAN tenemos 4, 5, 6, 12 o 20 VLANs, ¿qué haríamos? Perder todos los puertos solo para enlazar los routers y para enlazar los switches. ¿Y qué podemos ver en esta configuración? Pues muy sencillo, que tenemos este switch enlazado con este a través de un trunk, los switches evidentemente conectados también al router a través de un trunk, ahorramos muchos puertos, pero ¿qué podemos ver también? Que los equipos que hay en el segundo switch, cada uno puede acceder a través de su propia VLAN a los recursos compartidos que tiene dentro de esa VLAN. Es decir, este ordenador de aquí, ¿qué haría para acceder a este servidor, que es un servidor que está dentro de la VLAN 2? Muy sencillo, vendría de aquí a aquí a su switch, del switch a través del trunk pasaría al primer switch y luego ya de este switch a través del trunk pasaría al servidor. Pero también podemos ver que hemos configurado el servidor con un trunk con la VLAN 1 y la VLAN 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos interesa que a este servidor, aparte de acceder la VLAN 2, acceda a los equipos de la VLAN 1, que es algo bastante habitual. Por lo cual a este servidor, estos ordenadores de aquí podrán acceder a través del VLAN 1 al servidor y estos de aquí exactamente igual, irían a parar desde aquí al switch, del switch a través del trunk vendrían a parar a través del VLAN al switch 1 y del switch 1 al servidor. Y los APs, los puntos de acceso Wi-Fi, exactamente igual. Hace falta evidentemente que los puntos de acceso Wi-Fi soporten VLAN, pero sería exactamente igual. Configuraríamos un trunk entre el AP y el switch y luego cada equipo que se conecta vía Wi-Fi se podría conectar a través de su propia VLAN. Este teléfono se conectaría a través del VLAN 1 al AP, del AP vendría a parar al switch y luego ya del switch vendría a parar a este ordenador, al servidor o directamente a través de la VLAN 1 saldría hacia internet para lo que fuera. Ocurriría exactamente lo mismo con este ordenador que estaría en la VLAN 2, tendría acceso a todos los recursos de la VLAN 2 y este teléfono de aquí que está en la VLAN 3 podría acceder a las cámaras y podría acceder al servidor de videovigilancia con el mismo recorrido. Vendría del teléfono al AP, del AP al switch, del switch al otro switch y del otro switch vendría, por ejemplo, o bien al servidor de videovigilancia para poder ver una grabación o directamente acceder a una de las cámaras. Y esta es la manera en la que un servidor, un switch, un router podemos configurarlos que puedan acceder a varias VLAN, eso sí, solo por un cable. Toda la información, todas las VLAN van a ir a través de un único cable. Aquí he configurado un trunk de 3 VLAN, pero no tiene por qué haber 3, puede haber muchas VLAN a través del mismo cable. Y cuanto más compleja sea la red, cuantas más VLAN manejemos, es más importante un trunk, porque si no gastaríamos todos los puertos de los switches básicamente solo para interconexión entre ellos. Y eso sí, tenéis que tener muy claro que estos puertos de aquí, que son un tagged, que son sin etiquetar, cada puerto solo puede pertenecer a una única VLAN. Y los puertos que son trunk, como estos de aquí, donde vienen varias VLAN, esos son etiquetados. Los podréis ver como trunk, como etiquetados, como tagged, pero siempre quiere decir lo mismo. ¿Y cómo viaja la información? Imaginad que este equipo de aquí, que pertenece al VLAN de videovigilancia, quiere acceder aquí al servidor de videovigilancia. Lo haría de la siguiente manera.
Este equipo de aquí no sabe que está dentro de una VLAN, no sabe nada, lo único que sabe es que se ha conectado a este puerto de aquí de un switch y que por este switch accede a la red, como cualquier equipo en cualquier switch. ¿Qué es lo que hace? Cuando él quiere acceder al servidor de videovigilancia, le envía un paquete, bueno, se llama trama porque estamos en nivel 2, pero bueno, le envía un paquete al switch diciendo, oye, yo quiero acceder al servidor de videovigilancia, pero se lo envía sin etiquetar y sin nada, porque él no entiende de etiquetas, es un ordenador que no sabe nada de VLAN. El switch recoge ese paquete y dice, vale, lo tengo que enviar aquí, a este servidor. Pero ¿qué ocurre? Que este switch sabe que se lo tiene que enviar a este otro switch a través de este puerto, porque es la única manera que tiene para comunicarse con el switch. ¿Y qué es lo que hace? Como va a ir a través de un trunk, a ese paquete que le llega de aquí, le pone una etiqueta, le pone como si dijéramos una pegatina y le dice, oye, este paquete va en la VLAN 3. Envía la información a través del trunk, porque tened en cuenta que a través de este cable también le puede llegar información de este teléfono de aquí y de este ordenador de aquí, por lo cual a la información que le llega de cada uno de estos ordenadores o de estos equipos le pone una pegatina, le pone una etiqueta, por eso se llama etiquetado, diciendo yo soy información del VLAN 2, del VLAN 3, del VLAN 1 y envía toda la información por aquí. Cuando llega la información a este puerto, el switch, ¿qué es lo que hace? Desetiqueta, quita la información de cada paquete. ¿Por qué? Porque ya sabe a dónde va, de tal manera que cuando le llega el paquete de este ordenador que quiere acceder al servidor de videovigilancia, como ese paquete de información lleva la pegatina o la etiqueta 3 porque va en la VLAN 3, le quita esa etiqueta y lo reenvía por este puerto de aquí, ya desetiquetado, porque ya sabe que pertenece al VLAN 3, y se lo envía aquí a este servidor, y este servidor recibe el paquete sin ninguna etiqueta y sin nada, es decir, recibiría el paquete tal como lo ha enviado este de aquí, pero eso sí, ya sin ninguna etiqueta intermedia, porque lo que ha ocurrido entre aquí y aquí, tanto a este equipo como a este equipo les da igual. Las etiquetas que han puesto y quitado a través de este enlace de aquí, a ellos les da igual, es como si dijéramos una cosa interna entre los dos switches. Y lo mismo ocurriría con este AP de aquí. Si ahora este ordenador de aquí quiere acceder, por ejemplo, a este servidor de aquí, ¿qué es lo que hace? Le enviaría la información de manera normal, sin etiquetar, porque él no entiende de etiquetas, ni entiende de tagged, ni entiende de VLAN, pero ahora este AP de aquí, como sí que tiene otras VLAN, sí que lo tiene que etiquetar. Porque de alguna manera le tiene que indicar a este switch, oye, este paquete de aquí es del VLAN 2, es de contabilidad, porque me lo ha enviado este ordenador. Le pone la etiqueta diciendo VLAN 2, viaja por el cable a través del único puerto que hay de comunicación, lo recibe este switch. Este switch, ¿qué es lo que hace? Lo envía también etiquetado a través del VLAN 2 al siguiente switch. Y luego, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que ahora este servidor, como sí que tiene dos VLAN, también le tiene que llegar etiquetado. ¿Por qué? Porque si no, no sabría de dónde le viene. Entonces le llega etiquetado el paquete aquí y dice, ah, vale, esto es de este ordenador. Y ya se encargará este servidor de desetiquetarlo y de hacer con la información que le llega del paquete de este ordenador portátil, hacer lo que tenga que hacer. Lo normal es que los servidores, tal como este servidor, este lo he puesto sin etiquetar, pero lo normal es que también puedan llevar etiquetas. Lo normal es que los servidores, los APs, los switches, cuando estamos hablando de este tipo de configuraciones, sí que estén etiquetados. Sí que tengan una configuración en la que tengan puertos etiquetados, en la que tengan puertos tagged, o como lo queréis decir, o trunk. ¿Por qué? Porque tienen que recibir información de varias VLAN. Y luego lo normal es que los ordenadores se conecten a un puerto, un tagged, porque es lo habitual, pero bueno, que sepamos que si quisiéramos también podríamos configurar un ordenador para que admita también VLAN, y en ese caso a un ordenador le llegarían varias VLAN, pero eso sí, le tendrían que llegar ya etiquetadas, porque si no, no sabría de dónde le vienen. Básicamente tienes que entender una cosa. Tú, por ejemplo, en una red social, ¿qué ocurre? Que puedes tener con el mismo teléfono
con tu misma persona, que eres una persona única, puedes tener varias identidades. Puedes crearte varias cuentas en varias redes sociales, por ejemplo en Twitter o en Instagram, ¿y qué ocurre? Que tú con el mismo teléfono puedes tener 4 identidades en la que una seas, por ejemplo, un médico, en otra te haces pasar por un abogado, en otra por un ingeniero y en otra, no sé, por un estudiante. Y todas acceder desde el mismo teléfono y es la misma identidad. Eres tú con el mismo teléfono y no necesitas 4 teléfonos para poder acceder a las 4 cuentas de Twitter o a las 4 cuentas de Instagram. Pues esto básicamente sería lo mismo. Podemos tener varias redes en un mismo hardware. Espero que en este primer vídeo hayáis entendido por lo menos el concepto de VLAN, qué son, para qué sirven. Es una primera aproximación, evidentemente se puede complicar bastante más, se pueden hacer bastantes más cosas. Eso lo veremos en otro vídeo. A mí me interesaba que entendierais el concepto y yo creo que como una primera aproximación ha valido la pena. Así que esto ha sido todo. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.